Nadie quiere descubrir que su nación es un tigre de papel, pero cuando se trata de los orígenes del Golfo Pérsico, la impotencia militar es un problema completamente creado por ellos mismos. Durante las últimas décadas, los países de Arabia Saudita, Qatar, Omán, Bahrein, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos han operado bajo una suposición común: que aunque Irán fanfarroneaba y aunque naciones como Yemen o Siria estaban en un estado de colapso constante, una guerra mayor en todo el Medio Oriente era casi imposible en el siglo XXI. Cualesquiera que fueran los problemas que surgieran, los estados del Golfo podían confiar en que Estados Unidos los manejaría sin su intervención, para que Riad, Abu Dhabi, Doha y Dubái pudieran concentrarse en su transformación en ciudades brillantes del futuro. Luego el calendario pasó al 2026, ¿verdad? Y por falta de una mejor manera de describirlo, bueno, todo se fue al carajo. Desde América Latina hasta el Indo-Pacífico y el continente europeo, muchas naciones han recibido una llamada de atención este año. Pero mientras que otras naciones han aprendido que algunas de sus suposiciones más importantes sobre la seguridad global estaban equivocadas, los estados del Golfo han aprendido que estaban construyendo un mundo de fantasía. Esa fantasía no sobrevivió su primer contacto con la realidad geopolítica, y ahora los estados del Golfo están considerando la posibilidad muy real de que tendrán que responder. Sus fuerzas armadas tendrán que ser desempolvadas y reinventadas para una era moderna donde la guerra abierta sigue siendo posible. Sus fábricas tendrán que ser reutilizadas, convertidas y ampliadas drásticamente para hacer frente a la realidad de que tener armas sofisticadas es mucho menos importante que tener muchas armas. Tienen que reevaluar viejas amistades, asegurar nuevos socios internacionales y enfrentarse a la posibilidad de que puedan estar bajo amenaza no solo de Irán o incluso de Israel, sino también unos de otros. Retrocedamos el reloj hasta finales de enero de 2026, o como la industria lo llamará, el equivalente a varias décadas de historia, y los estados del Golfo estaban claramente en ascenso. Rebosantes del dinero que habían obtenido a través de la extracción de petróleo y gas, la región en su mayoría había decidido canalizar ese dinero hacia enormes fondos soberanos, convirtiéndose en actores globales en turismo, transporte, logística, negocios y medios de comunicación, entre otros sectores. Construyeron monumentos gigantescos a su propia ambición, desde el Burj Khalifa de Dubái hasta el fantástico gigaproyecto saudita conocido como NEOM, y canalizaron cientos de miles de millones de dólares en inversiones hacia proyectos y empresas en todo el mundo. Eran un socio preferido de Estados Unidos, China, Rusia, Japón y la Unión Europea al mismo tiempo, y estaban construyendo relaciones diversas y lucrativas en todo el mundo en desarrollo. Aún mejor para los estados del Golfo, sus líderes habían superado algunos de los impulsos más fantasiosos de sus primeros años. Los megaproyectos como NEOM estaban siendo reducidos en favor de inversiones más realistas y útiles en la industria global. Los administradores de los fondos soberanos habían aceptado el hecho de que en realidad no habían encontrado un truco de dinero infinito y estaban empezando a volverse mucho más hábiles para decidir en qué, cuándo y dónde gastaban su dinero. Y aunque se suponía que una guerra regional a gran escala era imposible, los estados del Golfo se estaban moviendo hacia un periodo de intensa competencia geopolítica entre ellos. Los Emiratos estaban trabajando de la mano con un grupo de países influyentes en toda la región, Israel, Marruecos, Etiopía y otros, para manipular conflictos por medio de terceros en un juego global en las sombras. Y Arabia Saudita, Turquía, Egipto, Pakistán y otros países unirían fuerzas para intentar oponerse a ellos. Incluso cuando había violencia en la región, como la toma separatista de Yemen respaldada por los Emiratos, que fue rápidamente revertida por rivales apoyados por Arabia Saudita, o incluso el descarado ataque de Israel en 2025 contra Hamas. El liderazgo político en Qatar, todo encajaba en una dinámica mucho más grande que existía en ese momento. Los países ricos y poderosos de Medio Oriente se encaminaban hacia una nueva era de competencia regional, pero sus batallas se librarían a través de la diplomacia, la innovación y rivalidades por medio de terceros. Una verdadera guerra fría, en la que todas las partes entendían que un conflicto directo en el territorio del otro simplemente no sería rentable. Pero el principio en el corazón mismo de la geopolítica de los estados del Golfo era más frágil de lo que cualquiera de ellos parecía darse cuenta. En Riad, en Doha, en Mascate y especialmente en Abu Dhabi, los gobernantes prometieron a su gente que sin importar lo que sucediera en el resto de Medio Oriente, estos países estaban seguros. De hecho, eran tan seguros que personas de todo el mundo debían mudarse, junto con sus familias y sus intereses financieros, para aprovechar al máximo un entorno que no podían encontrar en ningún otro lugar. Dentro de esa suposición, también había otra suposición, que los estados del Golfo habían obtenido cierto grado de control. Las potencias extranjeras con intereses en el Golfo, y sobre todo Estados Unidos, no tendrían ni motivos ni incentivos estratégicos para poner en riesgo la región. El caos que persistía justo más allá de sus fronteras, en el territorio de estados inestables en Medio Oriente y más allá, podía ser contenido. Y en cuanto a Irán, bueno, era una teocracia moribunda, un estado paria y fallido, al que no le quedaba más que soportar un colapso lento e inevitable.
En retrospectiva, no pudieron haber estado más equivocados. Cuando quedó claro que Estados Unidos buscaba tomar acciones directas y a gran escala contra el régimen iraní, los estados del Golfo respondieron con miedo, ansiedad y advertencias urgentes sobre la destrucción que seguiría si Estados Unidos hacía lo que parecía estar ansioso por hacer. Esas advertencias fueron ignoradas por una Casa Blanca que no parecía entender la casi certeza de una respuesta regional de Irán contra los estados del Golfo y contra la vía marítima crítica que pasa por el estrecho de Hormuz. El cálculo de los estados del Golfo de que los incentivos de ganancia y estabilidad superarían cualquier incentivo persistente para ir a la guerra se vino abajo bajo presión, y los resultados fueron devastadores. A lo largo de la campaña de represalia de Irán, la región soportó ataques que se suponía que eran imposibles. Los iraníes estaban atacando a los Emiratos, donde guardaban su dinero, a Qatar, donde sus aliados regionales tenían refugio seguro, y a Omán, una de las naciones más persistentemente neutrales del mundo. Atacaron objetivos como el oleoducto este-oeste de Arabia Saudita, su mejor ruta para exportar petróleo fuera del estrecho de Hormuz, y la ciudad industrial Ras Laffan de Qatar, donde se produce una quinta parte del gas natural licuado del mundo. Incluso atacaron directamente ciudades emiratíes, rompiendo la ilusión de seguridad que los Emiratos habían cultivado durante tanto tiempo. Lo peor de todo es que la protección de Estados Unidos resultó ser considerablemente menor de lo que se había prometido. Las bases estadounidenses en toda la región fueron devastadas. Las defensas aéreas fabricadas en Estados Unidos se quedaron críticamente escasas de interceptores, y a veces parecía que ni siquiera se tomaban en cuenta las necesidades de los estados del Golfo. Pero aunque los acontecimientos de 2026 han sido impactantes para el Golfo Pérsico, estos últimos meses también han sido profundamente educativos, y hay que reconocerles que ya ha quedado claro que los estados del Golfo están empezando a aprender algunas lecciones. Según informes de Reuters y el Wall Street Journal, tanto los Emiratos Árabes Unidos como Arabia Saudita llevaron a cabo ataques de represalia directos y secretos contra Irán en el punto más álgido del conflicto, marcando la primera ocasión conocida en la que cualquiera de estos países ha emprendido acción militar alguna contra Irán. Estados del Golfo más pequeños como Kuwait y Bahrein pusieron en marcha a sus adormecidos servicios de seguridad interna, interceptando y desmantelando células respaldadas por Irán en su territorio. Arabia Saudita incluso llevó a cabo ataques contra misiles de fuerzas proxy de Irán en territorio iraquí. Cuando se enfrentaron a la escasez de interceptores de defensa aérea, recurrieron a Ucrania, mientras que Abu Dhabi, Riad y Doha terminaron firmando acuerdos de defensa de 10 años con Kiev o dando la bienvenida a cientos de expertos ucranianos en defensa aérea en suelo del Golfo. Los Emiratos aceptaron apoyo militar directo y profundizaron su relación de defensa con Israel antes de acordar lo que pronto se convertirá en una asociación estratégica integral con la India. Arabia Saudita aceptó 8.000 soldados de su aliado Pakistán junto con escuadrones de aviones de combate y drones, y fuentes pakistaníes sugieren que con el tiempo su despliegue crecerá hasta llegar a 80.000, así que la suposición que habían hecho los estados del Golfo resultó ser catastróficamente incorrecta, y esas naciones pagaron el precio tanto en sangre como en petróleo. Pero sus errores estratégicos acabaron dando paso a una adaptación estratégica. El Golfo reconoció sus problemas y vulnerabilidades, y tomó medidas para identificar y luego implementar las soluciones que necesitaba desesperadamente. Aún más importante, las primeras señales y signos de la región sugerirían que los estados del Golfo entienden que tienen dos opciones. O arreglan algunos problemas urgentes y luego vuelven a meter la cabeza en la arena, o se embarcan en una misión mucho más grande para asegurarse de que esto nunca vuelva a suceder. Desde Kuwait en el norte hasta Omán en el sur, parece que todos los estados del Golfo se están inclinando por la opción número 2, lo que significa que para cada uno de ellos es momento de construir un ejército de clase mundial. Problemas crónicos. Ahora, al analizar más de cerca la remilitarización de los estados del Golfo, es importante enfatizar que los estados del Golfo están lejos de ser un bloque monolítico. Ya hemos mencionado algunas de las líneas divisorias más importantes que fracturan la región, desde la rivalidad entre Arabia Saudita y los Emiratos, hasta la neutralidad estratégica de Omán y el estatus importante pero muy controvertido de Qatar como una especie de oveja negra geopolítica. Pero cuando se trata de la defensa nacional, los estados del Golfo han seguido básicamente el mismo camino durante las últimas décadas. Bases extranjeras en su territorio, armamento extranjero en sus arsenales y fuerzas armadas diseñadas bajo la suposición de que realmente no tendrían que pelear. Aunque la composición de cada fuerza militar de los estados del Golfo es un poco diferente, cada una de ellas es esencialmente una pieza de exhibición, como una enorme espada medieval que está destinada a colgarse en la pared, pero que ni siquiera sirve para partir una sandía por diversión en el parque cerca de tu casa. Cada una de ellas está equipada con equipo de combate de alta tecnología y alto rendimiento, desde aviones de combate avanzados comprados en Washington y París, hasta tanques y artillería enviados por capitales desde Londres hasta Seúl. Todas son muy buenas, desfilando en paradas y patrullando, y todas ellas, en teoría, son mucho más sofisticadas que sus rivales en Irak, Yemen o incluso Irán.
Cada una mantiene unidades que en realidad son bastante buenas en lo que hacen, ya sean unidades de asalto sauditas que han adquirido experiencia en Yemen, soldados de fuerzas especiales emiratíes con historial en Libia y Sudán, o operadores dedicados de defensa aérea que pueden lidiar de manera confiable con ataques ocasionales de drones rebeldes. Sin embargo, en general, se han ganado la reputación de ser básicamente ejércitos de chiste, en muchos aspectos a la vez. Algunos de ellos han invertido en mucho más equipo militar del que realmente tienen tropas para operar, mientras que otros han invertido en equipo que es claramente redundante. Su estructura de fuerzas es completamente convencional, con un ejército estándar, una fuerza aérea estándar y una marina estándar, a pesar de los desafíos y ventajas geográficas únicas que unas fuerzas armadas de apariencia perfectamente normal tendrá dificultades para abordar. Son conocidos en todo el mundo por tener tropas con un juicio cuestionable y una disciplina aún peor, ya que intentan llenar sus fuerzas armadas con sus propios ciudadanos, pero tienen dificultades para atraer a esos ciudadanos a tratar al ejército como algo más que una forma de construir prestigio personal. Tienen poquísima experiencia en conflictos a gran escala, lo cual es uno de esos problemas que es una bendición hasta que deja de serlo, y en gran medida han decidido no construir su propio complejo militar industrial. De hecho, el pasado septiembre, Warfronts dedicó un episodio completo a la pregunta de por qué y cómo las Fuerzas Armadas de Arabia Saudita en particular podría ser tan terrible. Pero por desastrosos que parezcan, el mal estado de los ejércitos del Golfo está lejos de ser accidental. De hecho, están diseñados de esa manera porque, en tiempos más pacíficos, ese diseño solía cumplir una función. A nivel interno, los estados del Golfo mantienen a sus ejércitos relativamente débiles y desorganizados para asegurarse de que el ejército no pueda representar una amenaza para las familias reales dinásticas que gobiernan en gran parte de la región. En sus relaciones entre sí, sus fuerzas armadas son una señal de cada capital hacia las demás. Nadie aquí tiene la intención de pelear, así que no vayamos a tener una carrera armamentista tonta cuando todos podríamos estar obteniendo buenas ganancias juntos. Para sus adversarios, las Fuerzas Armadas del Golfo estaban destinadas a ser un elemento disuasorio. Después de todo, sería una muy mala decisión en teoría que el ejército anticuado de Irán intentara desafiar directamente a los estados del Golfo con su superioridad aérea y sus sistemas de defensa aérea fabricados en Estados Unidos. Para sus aliados, los estados del Golfo podían demostrar que no solo dependían de la protección extranjera, estaban colaborando con los ejércitos extranjeros que eligieron establecerse en su territorio. Lo más importante de todo era el mensaje que los estados del Golfo estaban enviando a sus respectivos proveedores de armas, y especialmente a Estados Unidos. Cuando una nación adquiere, digamos, un avión de combate F-16, no solo está comprando el avión. En realidad, está comprando una plataforma que se espera permanezca en servicio durante décadas. Eso significa que están comprando acceso a un flujo constante de piezas de repuesto y actualizaciones de software. Además, cupos regulares para sus pilotos y equipos de tierra en programas de entrenamiento en el extranjero. Además, un lugar cerca de la cima de la lista cuando ocasionalmente estén disponibles paquetes de modernización. Están comprando una relación y le están señalando a la nación del otro lado de esa relación que pueden confiar en ellos como aliados estratégicos durante las próximas décadas. Después de todo, un país que depende, digamos, de armas estadounidenses no puede oponerse demasiado a los objetivos estratégicos de Estados Unidos sin poner en peligro a sus propias fuerzas armadas. Por esa razón, los estados del Golfo se han enfocado en fortalecer sus fuerzas armadas y especialmente en comprar equipo como una forma de súplica para que sus socios extranjeros lo presencien. El ejército saudita, por ejemplo, utiliza 4 sistemas diferentes de lanzamiento múltiple de cohetes en su arsenal: uno de Estados Unidos, uno de Rusia, uno de Corea del Sur y uno de Brasil. Eso no es porque Arabia Saudita realmente necesite 4 lanzacohetes diferentes. De hecho, eso hace que el ejército saudita sea mucho menos eficiente. Pero el objetivo de Riad nunca fue volverse realmente bueno lanzando cohetes durante un conflicto a gran escala. En cambio, su objetivo era asegurarles a Estados Unidos, Rusia, Corea del Sur y Brasil, todos al mismo tiempo, que Arabia Saudita es un socio confiable que nunca se desviará demasiado del camino. Cada uno de los otros estados del Golfo hace básicamente lo mismo, comprando armas por su valor geopolítico en lugar de su valor táctico. Luego, hacen la oferta aún más atractiva comprando más de lo que necesitan a precios menos que competitivos. Todo ese gasto militar, incluso combinado, sigue siendo solo una parte de la estrategia diplomática de los estados del Golfo. Adoptan un enfoque muy similar en otras áreas, ya sea como inversionistas que aprovechan cualquier oportunidad, como exportadores de energía o en sus intentos de convertirse en actores globales en la cultura y el deporte. Pero como hemos visto recientemente, adoptar ese enfoque con equipo militar es mucho más arriesgado que cuando se hace a través de las finanzas internacionales. En el caso poco probable de que los estados del Golfo realmente necesitaran un ejército funcional, siempre iban a quedar vulnerables. Eso no fue una sorpresa para los propios estados del Golfo, incluso antes de que estallara el conflicto en Medio Oriente. La única sorpresa fue que alguien realmente pudiera dejarlos en evidencia.
Ahora hablaremos de la respuesta del Golfo en un momento, pero primero una breve pausa para contarles sobre nuestro nuevo sitio para suscriptores. Fronts.co es nuestra plataforma para todas las historias. Aquí, en el canal principal, no tenemos espacio para hacerle justicia. En nuestro sitio para suscriptores sí podemos profundizar mucho más y ponernos mucho más nerds de lo que haríamos en YouTube. Cada semana subimos 2 videos exclusivos, 2 artículos escritos por expertos y 1 o 2 podcasts, todo cubriendo los conflictos e historias geopolíticas que más te importan. Recientemente, por ejemplo, publicamos 2 artículos sobre el frágil alto al fuego de Irán, uno discutiendo lo que realmente significa el alto al fuego para Medio Oriente y otro sobre si la campaña de presión económica de Washington realmente puede dar algún resultado. También publicamos un episodio exclusivo reciente sobre si los estados del Golfo podrían defenderse sin Estados Unidos y otro sobre el papel oculto del narcotráfico en Medio Oriente. No es que solo cubramos Irán, solo lo mencionamos porque este es un video sobre Irán. Hay muchos artículos sobre Ucrania, Sudán, el Sahel, Europa y otros lugares. Sin mencionar todos los conflictos menores que el resto del mundo tiende a ignorar. Una suscripción cuesta solo $5 al mes o $50 al año. Eso es fronts.co. Échale un vistazo. Y ahora, volvamos al Golfo. Así que el siguiente movimiento de los estados del Golfo es obvio. Más importante aún, cada uno de estos países enfrenta una amenaza mucho más seria de Irán de lo que antes se daban cuenta, y cada uno lo ha descubierto por las malas. Que el socio internacional en el que habían decidido confiar, en el peor de los casos, no cumplió con sus expectativas previas. Para responder a esos desafíos, estas naciones deben tomar el asunto de la autodefensa en sus propias manos, independientemente de si debieron haberlo hecho desde el principio. Desde una perspectiva de seguridad, los estados del Golfo han cometido innumerables errores a lo largo de las décadas, pero no hay excusa para permitir que los problemas sigan empeorando una vez que se entienden correctamente. Las respuestas que finalmente elijan los estados del Golfo estarán dictadas por los desafíos estratégicos que intentan abordar, comenzando con el principal antagonista de Medio Oriente en este momento, Irán. A pesar de las rivalidades a largo plazo que los estados del Golfo puedan tener entre ellos, con Israel, con otros países de Medio Oriente o incluso con países de otras partes del mundo, Irán es la amenaza inminente. Solo Irán ha estado dispuesto a atacar objetivos energéticos críticos, amenazar la infraestructura de desalinización y telecomunicaciones y cultivar un grupo regional de aliados proxy que pueden atacar al Golfo. Desde el norte, en los escondites de milicias en Irak, y desde el sur, en Yemen controlado por los hutíes. El primer problema que enfrentan los estados del Golfo por parte de Irán y sus aliados es la amenaza de bombardeos aéreos de largo alcance. A estas alturas, es obvio que Irán posee la capacidad de usar drones kamikaze de un solo uso, misiles de cruceros subsónicos y misiles balísticos de trayectoria elevada en bombardeos coordinados. Esos ataques están diseñados para saturar las defensas aéreas localizadas, obligando a las baterías defensivas a disparar interceptores y derribar amenazas entrantes, a pesar de que esas amenazas llegan más rápido de lo que se pueden recargar los interceptores. Sistemas basados en interceptores saturados, como el Patriot estadounidense, la cúpula de hierro israelí o el Cheong-2 surcoreano y algunos drones o misiles inevitablemente lograrán pasar. Aún peor, Irán ha demostrado que puede atacar desde múltiples direcciones al mismo tiempo con la ayuda de sus fuerzas prox y volar sus drones bajo y despacio sobre el terreno, lo que hace que sean más difíciles de detectar con anticipación. Finalmente, incluso si los misiles y drones de Irán son interceptados, los estados del Golfo están del lado perdedor del desequilibrio de costos. La mayoría de los drones iraníes son bastante baratos de producir. Generalmente se entiende que cuestan alrededor de decenas de miles de dólares estadounidenses, mientras que un solo misil interceptor Patriot cuesta alrededor de $4 millones cada uno, sin contar los costos de mantenimiento y soporte para los clientes de exportación. El segundo desafío es el Estrecho de Hormuz, así como el problema más amplio de la seguridad marítima en el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán. Irán ha demostrado una capacidad decisiva para cerrar el Estrecho de Hormuz durante este conflicto, y no solo mediante el uso de la fuerza contra barcos individuales. En cambio, Irán ha logrado cambiar el cálculo de riesgos que enfrentan las compañías navieras y, más importante aún, sus aseguradoras al decidir si permiten o no que sus barcos se acerquen. Como resultado, la gran mayoría de los barcos que estaban en el Estrecho de Hormuz al inicio de la Operación Furia Épica de Estados Unidos siguen ahí hoy en día, al menos al momento de escribir esto. No basta con que una potencia marítima como Estados Unidos les diga a esos barcos que intenten romper el bloqueo y prometa que Estados Unidos y sus aliados tratarán de brindarles cobertura para que el riesgo para cada barco individual pueda reducirse. La idea de que un barco pueda ser atacado por un ejército nacional organizado es suficiente para crear una sensación de riesgo intolerablemente alto para las aseguradoras y sus clientes. Tampoco Irán es una amenaza marítima convencional. El país ha visto cómo la gran mayoría de su marina propiamente dicha ha sido destruida a lo largo de este conflicto, y la mayoría de esos barcos ni siquiera hicieron una contribución significativa al esfuerzo de guerra antes de ser hundidos o inutilizados. En cambio, Irán ha creado la amenaza persistente de un ataque en el estrecho mediante el uso simultáneo de 3 tipos de armas ofensivas.
Primero, los misiles iraníes, drones e incluso el fuego de artillería desde la costa representan un riesgo terrestre para el tráfico marítimo, lo que significa que los barcos comerciales básicamente se ven obligados a aceptar la idea de que Irán les estará disparando hasta que lleguen a aguas más seguras. En segundo lugar, Irán posee cientos o incluso miles de lanchas rápidas pequeñas capaces de atacar en pequeños grupos, realizar operaciones de negación aérea en grandes cantidades o incluso atacar e intentar abordar barcos desde una sola embarcación. Esas lanchas son difíciles de detectar en tiempo real y aún más difíciles de interceptar si los recursos adecuados no están ya en posición para responder. En tercer lugar, esas lanchas rápidas pueden transportar y colocar minas marinas en el estrecho y en las aguas circundantes, y no necesitan colocar muchas de esas minas para crear un nivel de riesgo intolerable que detendría el transporte marítimo regional. Sin embargo, lo ideal sería que los estados del Golfo eventualmente puedan pasar de una postura puramente defensiva a una postura de disuasión. En esencia, eso significa desarrollar las capacidades necesarias para garantizar de manera creíble que podrían tomar represalias contra Irán y sus intereses de forma tan contundente y confiable que Irán ni siquiera podría considerar un ataque en primer lugar. Por todas las razones que ya hemos explicado, los estados del Golfo le señalaron sin querer a Irán que eran un blanco fácil. Si Irán se encontraba en una situación en la que necesitaba disuadir a atacantes como Estados Unidos e Israel, no solo los estados del Golfo están más cerca de Irán que Israel o la mayoría de los objetivos estadounidenses, sino que también carecen tanto de la experiencia como de la voluntad para unirse a una ofensiva estadounidense-israelí y protegerse de manera proactiva en ese escenario. En los años y décadas por venir, los estados del Golfo tendrán que demostrar que realmente toman en serio la amenaza que representan para Irán, independientemente de cualquier colaboración con Estados Unidos. Eso significa desarrollar no solo la capacidad de ataque de largo alcance, sino también las fuerzas de reacción rápida, la infraestructura logística aérea y las demás herramientas que necesitarán para demostrar que podrían llevar a cabo una represalia militar si fuera necesario. Pero también significará cambiar las percepciones, pasando de ser un grupo de naciones del Golfo que tratarían de evitar un conflicto abierto por cualquier medio necesario, a una fuerza multinacional seria que no teme ensuciarse las manos. Ahora, por supuesto, Irán es solo la amenaza a corto plazo con la que los estados del Golfo tendrán que lidiar. Si estas naciones van a remilitarizarse, también tendrán que prever otras eventualidades. En el sur, los rebeldes hutíes de Yemen son una amenaza regional persistente, incluso mientras lidian con conflictos internos y luchan por presentarse como una alternativa creíble al gobierno yemení reconocido internacionalmente. En el norte, Irak alberga una amplia variedad de milicias respaldadas por Irán que no tienen garantizado mantener una alineación estratégica con Irán y que podrían buscar amenazar a los estados del Golfo incluso después de que Irán sea disuadido. No solo eso, sino que Irak ha sido perpetuamente inestable durante las últimas 2 décadas o más, lo que significa que los estados del Golfo harían bien en considerar la posibilidad de que Irak algún día represente una amenaza significativa. El Golfo de Adén y otras aguas frente a la costa de Somalia son vulnerables a la piratería, y aunque está lejos del Golfo Pérsico, el Mar Rojo en la otra costa de Arabia Saudita es fundamental para las mismas rutas marítimas globales de las que dependen los estados del Golfo. Finalmente, está la amenaza a largo plazo que los propios estados del Golfo representan entre sí a lo largo de un par de líneas de fractura emergentes. La creciente rivalidad entre Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos no es ningún secreto, y con los Emiratos saliendo de la OPEP, acercándose a Israel y tomando una serie de otras decisiones audaces recientemente, es poco probable que Riad y Abu Dhabi se reconcilien en el futuro cercano. Hablando de Israel, ese es el país que llevó a cabo un ataque aéreo contra Qatar, un estado soberano apenas el año pasado, lo que significa que los lazos cada vez más estrechos de los Emiratos con Jerusalén también representarán una amenaza de seguridad allí. Qatar también no han pasado ni 10 años desde que sufrió un bloqueo por parte del resto del Golfo, y ciertamente entiende que podría encontrarse estratégicamente aislado una vez más. Amán ha sido un actor orgullosamente neutral en Medio Oriente durante décadas, pero ahora se ve obligado a considerar la posibilidad de que debe fortalecer su poder militar para hacer valer y proteger su neutralidad. El pequeño Kuwait enfrenta un riesgo especialmente alto de ser atacado por fuerzas terrestres iraquíes o iraníes, o por grupos armados que operan en su territorio, mientras también lidia con su tamaño muy reducido. Y Bahrein depende en parte de la presencia de la Quinta Flota de Estados Unidos, tanto por razones económicas como por su propia seguridad. Por todas estas razones, los enfoques de los estados del Golfo tendrán que divergir con el tiempo, incluso si pueden elegir seguir caminos similares hacia el rearme o incluso colaborar entre ellos en algunas áreas. Fortaleciéndose. Por suerte para los estados del Golfo, ninguno de sus desafíos de seguridad es insuperable, pero debido a las circunstancias y limitaciones únicas que enfrentan estos países, elegir un camino a seguir será un proceso de 2 pasos. El primer paso es la parte relativamente fácil: identificar la solución adecuada sobre el papel para manejar cada una de las amenazas con las que tendrán que lidiar. El segundo paso, un poco más difícil:
Intentar modificar esas soluciones para que los estados del Golfo, específicamente, sean capaces de implementarlas. Así que, primero, vamos a abordar el primer paso e identificar soluciones antes de ocuparnos del segundo paso y ajustarlas para tener en cuenta todos los problemas particulares que los estados del Golfo tendrán que afrontar. Comenzando con la defensa de su espacio aéreo, los estados del Golfo tendrán que hacerse cargo de su propia defensa. Los últimos meses han demostrado la enorme saturación de defensas aéreas que se requiere para mantener seguras las bases estadounidenses, las instalaciones energéticas del Golfo y otros objetivos clave. E incluso así, las defensas aéreas existentes no siempre fueron suficientes. Antes del inicio de la Operación Furia Épica, circularon imágenes satelitales que mostraban decenas de lanzadores Patriot en bases aéreas de Arabia Saudita, Jordania y Qatar. Esos eran lanzadores estadounidenses, pero representan una densidad de defensas aéreas que los estados del Golfo necesitan poder replicar. Eso significa usar equipo que ellos controlan, que sus tropas operan y que pueden desplegar en los lugares que consideran más importantes. Lo más probable es que también signifique buscar más allá de Estados Unidos nuevos sistemas de defensa aérea, al menos en parte. Se necesita mucho tiempo para construir toda una batería de misiles Patriot y mucho más para fabricar suficientes baterías para cubrir los enormes pedidos que los estados del Golfo tendrían que hacer de una sola vez. Podría tomar aún más tiempo reponer todos los interceptores que se han utilizado este año. Aumentar las reservas estratégicas existentes hasta nuevos niveles y luego avanzar lo suficiente en la lista de clientes extranjeros que están esperando. Así que los pedidos del Golfo realizados en 2026 finalmente serían los siguientes en la lista. El resto del mundo tiene alternativas disponibles, incluyendo el SAMT, construido por Francia e Italia, el IRIS-T, construido por Alemania, la Cúpula de Hierro y el Arrow 3, construidos por Israel. El Cheonggung-2 de Corea del Sur y los sistemas HQ-9 y HQ-22 de China. Cada uno de esos sistemas tiene sus propios inconvenientes prácticos, desde un historial relativamente limitado en conflictos pasados hasta bajas tasas de producción, controles estrictos de exportación o barreras geopolíticas. Tampoco deberían los países combinar sistemas distintos y arriesgarse a multiplicar los requisitos de entrenamiento y logística de sus tropas si, por supuesto, pudieran asegurar pedidos más grandes de un solo tipo confiable. Pero existen opciones para que cada uno de los estados del Golfo busque sistemas diferentes en lugar de que todos se formen para obtener el mismo producto. Los Emiratos Árabes Unidos parecen estar interesados en equipo israelí, dado que estuvieron dispuestos a aceptar un sistema Cúpula de Hierro durante la fase más intensa del conflicto reciente, y Arabia Saudita ya utiliza sistemas surcoreanos mientras alberga fuerzas pakistaníes que usan una alternativa china. Tampoco los estados del Golfo necesitan limitarse a soluciones tradicionales de defensa aérea. Varias capitales del Golfo ya han firmado acuerdos de colaboración en defensa a largo plazo con Ucrania, donde los drones interceptores han demostrado ser una alternativa de bajo costo y alta eficiencia en el campo de batalla moderno. A corto plazo, los estados del Golfo podrían importar drones interceptores ucranianos, especialmente una vez que la invasión rusa finalmente concluya, mientras dependen de la experiencia ucraniana para entrenar a sus fuerzas. A largo plazo, al Golfo le convendría establecer sus propias líneas de producción, especialmente para fabricar tecnología como los drones interceptores, ya que, en términos generales, son más fáciles de producir en grandes volúmenes que muchos otros tipos de equipo militar. Igualmente importantes son los sistemas de energía dirigida, como la tecnología láser y de microondas, que varios estados del Golfo ya buscan adquirir lo antes posible. Aunque estos países no tienen el conocimiento industrial de defensa para construir armas de energía dirigida por sí mismos, sí tienen la capacidad de invertir fondos en proyectos existentes de energía dirigida, ya sea en colaboración con fuerzas armadas extranjeras o adquiriendo empresas emergentes particularmente prometedoras en la industria privada. Los estados del Golfo también tienen otra razón para intentar adquirir armas láser lo más rápido posible. Si bien esas armas son más difíciles de usar en ambientes nublados, lluviosos o con niebla, bueno, esos no son patrones climáticos que se vean muy a menudo en los estados del Golfo. De hecho, un día promedio en el Golfo presenta condiciones ideales para este tipo de arma, pero más allá de simplemente adquirir nuevas armas, los estados del Golfo tendrán que pensar en dónde asignarlas. La conducta reciente de Irán en tiempos de guerra demostró que Teherán está dispuesto a atacar objetivos más allá del estrecho de Hormuz, como los puertos emiratíes de Fujairah, el oleoducto este-oeste de Arabia Saudita hacia una terminal de exportación en el Mar Rojo, o numerosos objetivos en territorio omaní. Esos son especialmente importantes de proteger, porque en caso de que Irán bloquee el estrecho, son las únicas opciones que tienen los estados del Golfo para seguir exportando. También tendrán que identificar las refinerías, las instalaciones petroquímicas, las terminales de exportación y la demás infraestructura que más les interesa mantener a salvo, y deberán adoptar un enfoque maximalista en las defensas aéreas en esas zonas. Muchos sistemas de defensa aérea significan muchas tropas bien entrenadas para operarlos, lo que aumenta los requisitos tanto de reclutamiento como de entrenamiento de las fuerzas de los estados del Golfo. Finalmente, a la región le iría muy bien establecer mejores capacidades de monitoreo y vigilancia, especialmente en el vasto interior saudita, donde los drones tanto de Yemen como de Irak pueden merodear sin ser detectados antes de acercarse a sus objetivos. Debido tanto a su ubicación como a la extensión del territorio que necesita ser monitoreado, es probable que Arabia Saudita tome la iniciativa en la vigilancia estática.
Pero es muy probable que otros estados del Golfo estén interesados en construir protocolos confiables y eficientes para compartir inteligencia, para asegurarse de estar al tanto de las amenazas que se aproximan que detecten los sauditas. Dado que Kuwait y Omán también comparten fronteras con Irak y Yemen respectivamente, puede que quieran desarrollar sus propias capacidades o unirse a una red de monitoreo liderada por Arabia Saudita. Luego está el tema de la seguridad marítima, donde los estados del Golfo carecen de la capacidad para proyectar poder de manera significativa, ni siquiera en el propio Golfo. Entre los 6, estas naciones poseen un total de solo 9 fragatas navales, operadas en su mayoría por Arabia Saudita. Tienen un total de 31 corbetas navales, unos cuantos dragaminas y lanchas de ataque rápido, y ni un solo submarino. En cambio, han dependido principalmente de Estados Unidos, así como de la suposición de que si el estrecho alguna vez se cerrara, las armadas del mundo entrarían en acción y resolverían el problema por su propio interés. Ahora que se ha demostrado que el enfoque marítimo de las naciones del Golfo es completamente ineficaz, ha quedado claro que hay demasiados problemas por resolver en tan solo unos pocos años. Después de todo, los barcos tardan demasiado en construirse y el mundo no tiene precisamente capacidad militar de construcción naval de sobra. Lo que los estados del Golfo pueden hacer en su lugar es enfocarse en una renovación a corto plazo de sus tácticas y estrategias mientras aumentan sus flotas con el tiempo. Muchas armadas del Golfo no tienen ni de cerca suficiente personal para operar realmente sus barcos, lo que significa que un reclutamiento efectivo y a gran escala podría al menos hacer que sus problemas sean menos graves. Pero los estados del Golfo sí tienen el dinero para superar las ofertas de sus competidores y adquirir barcos que están siendo retirados por fuerzas militares modernas en Europa, Norteamérica y otros lugares. Esos barcos vendrían con muchas deficiencias, además de bastante desgaste, pero es más fácil y rápido renovar los sistemas de armas y la electrónica a bordo que construir astilleros completos desde cero. Los estados del Golfo están en posición de poner barcos y tripulaciones a navegar por cualquier medio necesario para construir una presencia marítima lo suficientemente sustancial como para, al menos, volverse relevantes si el estrecho se cerrara de nuevo. Como ha demostrado Irán, cerrar el estrecho tiene más que ver con la percepción del riesgo que con destruir realmente barcos individuales cuando intentan cruzar. Por lo tanto, es trabajo de los estados del Golfo responder directamente a ese desafío y demostrar que pueden minimizar el riesgo para el tráfico marítimo. Parte de esa demostración se llevará a cabo en el agua, entrenando y practicando respuestas navales a gran escala contra amenazas de drones y misiles, o demostrando la capacidad de interceptar lanchas rápidas. Pero las capacidades aéreas son igual de importantes. Adquirir aviones de patrulla marítima e idealmente incluso activos de vigilancia espacial para vigilar la costa e identificar amenazas que requieran una respuesta. Los estados del Golfo pueden invertir en equipos estáticos para detectar la colocación de minas u otras operaciones submarinas, proteger cables submarinos sensibles y monitorear la extracción de energía en alta mar. En tiempos de paz, los estados del Golfo pueden establecer patrones de patrullaje proactivos o incluso agresivos que demuestren presencia en todo el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán. Gestionar el riesgo significa gestionar las percepciones, y lo mejor que pueden hacer las armadas del Golfo es asegurarse de que están constantemente visibles, activas y demostrando que son lo suficientemente capaces para responder a las amenazas una vez que se identifican. También pueden optar por comprometerse con un curso de acción que, en este momento, probablemente incomodaría a la mayoría de los líderes del Golfo, de manera proactiva y unilateral, afirmar el control del estrecho sin importar lo que Irán tenga que decir al respecto. Idealmente, los estados del Golfo encontrarían una manera de superar sus divisiones internas y formar una coalición marítima. Incluso si estuviera diseñada de tal manera que solo les pidiera comprometerse a ponerse de acuerdo en materia de seguridad marítima, asumiendo que los miembros de la coalición eventualmente terminarán discutiendo sobre otros problemas. Si ese tipo de acuerdo es posible, entonces el momento es ahora, después de que a cada estado del Golfo se le ha recordado que Irán representa un peligro para todos ellos. Y así como es un momento ideal para convencer a los estados del Golfo de que la colaboración está en su interés colectivo, también es un momento ideal para reclamar el estrecho mientras Irán todavía se tambalea por la destrucción de su propia marina. Aunque será difícil para Irán reconstruir sus fuerzas en el futuro, todavía no se sabe cómo podría ser la marina de Irán en 1 o 2 décadas. En caso de un acuerdo de paz, un armisticio, un alto al fuego indefinido o alguna otra resolución al conflicto actual, la mejor opción para los estados del Golfo es tomar el control lo más rápido posible y eliminar la oportunidad de que Irán recupere su fuerza. Puede que provoquen un incidente internacional, pero el control del estrecho probablemente valga ese precio. Y finalmente, está la necesidad de desarrollar una capacidad de disuasión más sólida contra Irán. Eso no es porque alguno de los estados del Golfo busque volver a un conflicto abierto, sino porque a veces la mejor manera de evitar que alguien te ataque es asegurarte de que sepan que puedes devolverles el golpe. Arabia Saudita y los Emiratos ya han demostrado que entienden el valor de los ataques de represalia contra Irán, pero su represalia dependió de una campaña estadounidense e israelí mucho más grande.
Si los estados del Golfo quieren construir una capacidad de disuasión independiente, entonces tienen que desarrollar arsenales independientes de armas de mayor alcance y fuerzas aéreas independientes que puedan atacar a Irán, Irak, Yemen o, hipotéticamente, entre ellos mismos, sin ayuda de un patrocinador externo. Hasta cierto punto, los estados del Golfo pueden simplemente hacer lo que hace Irán: acumular misiles balísticos, drones de largo alcance y otras armas que puedan cruzar el estrecho y alcanzar sus objetivos. Arabia Saudita, por ejemplo, ya almacena misiles balísticos en al menos 4 y probablemente 5 bases, y se dice que está produciendo sus propios misiles en territorio saudita. A los estados del Golfo les convendría conseguir los suyos propios, y a todos les beneficiaría adquirir drones de ataque de un solo uso. De nuevo, esta es una situación en la que su riqueza les brinda una serie de ventajas distintas, especialmente en un mundo donde la guerra en Ucrania ha terminado. Una vez que ese conflicto termine, se espera que los fabricantes de drones ucranianos entren en una época dorada de exportaciones militares, en un entorno donde los estados del Golfo pueden superar las ofertas de los competidores por los contratos, o incluso adquirir directamente a los fabricantes privados ucranianos. Más allá de las municiones de largo alcance, estos países pueden expandir sus fuerzas aéreas y convertirlas en herramientas funcionales de proyección de poder. Los estados del Golfo no es que carezcan precisamente de aviones de combate. Cada uno de ellos posee aviones de ataque o multirol de alta calidad, especialmente Arabia Saudita y Qatar, con sus modelos avanzados del F-15 fabricado en Estados Unidos. En cambio, su principal problema se reduce a la falta de aeronaves de apoyo no combativo, particularmente los aviones de reabastecimiento en vuelo y las aeronaves de alerta temprana y control aéreo que necesitarían para cooperar y mantener operaciones aéreas ofensivas. Estos son problemas con los que prácticamente todos los ejércitos aliados de Estados Unidos se encuentran, ya que las capacidades estadounidenses de reabastecimiento, mando y control y reconocimiento están tan bien desarrolladas. Pero son problemas a los que definitivamente los aliados europeos y del Indo-Pacífico de Estados Unidos están empezando a prestar atención. En todo el mundo, los países compiten por pedidos de aviones de reabastecimiento como el Airbus A330 MRTT y aeronaves de mando y control como el E-7 Wedgetail y el Saab 2000. Una vez más, el dinero manda. Y cuando se trata de reservar un lugar en la línea de exportación, los estados del Golfo pueden alzar la voz más fuerte que casi cualquier otro. Finalmente, en el aire y en el agua, los estados del Golfo pueden invertir en fuerzas de respuesta rápida más grandes y capaces, especialmente cuando se trata de capacidad anfibia. En un mundo donde los estados del Golfo pudieran reaccionar ante la hostilidad iraní, por ejemplo, apoderándose de inmediato de la terminal de exportación de petróleo en la isla de Karg o de algunas de las islas más pequeñas cerca del estrecho de Hormuz, Irán se vería obligado a replantear su enfoque ante un conflicto renovado. Asimismo, las fuerzas sauditas y omaníes deben estar preparadas para responder a infiltraciones terrestres desde Irak y Yemen, y todas las naciones del Golfo tienen incentivos para asegurarse de que puedan defender Kuwait en particular. Como Kuwait y sus aliados ya han aprendido a través de la historia reciente, el país es particularmente propenso a invasiones terrestres y es el único estado del Golfo que Irán podría amenazar por tierra usando fuerzas terrestres que han sido en su mayoría irrelevantes en su guerra con Estados Unidos e Israel. E incluso si las fuerzas terrestres y anfibias de los estados del Golfo no jugaran un papel importante en un conflicto futuro, siguen siendo inmensamente valiosas por otra razón. Mientras existan fuerzas de reacción rápida que puedan representar una amenaza relativamente urgente para un atacante, Irán o cualquier otro adversario tendría que considerar atacar esas capacidades militares primero antes de dirigir su atención a objetivos energéticos o de infraestructura. Quizás su único papel práctico sea absorber misiles en los primeros días de un conflicto, pero esos son misiles que no se usan para destruir refinerías de petróleo o plantas desalinizadoras. De ceros a héroes. Ahora, lo dijimos hace unos minutos y lo diremos de nuevo. Hacer una lista de deseos de capacidades que los estados del Golfo podrían querer desarrollar, esa es la parte fácil. En teoría, esas nuevas armas, vehículos de combate y principios estratégicos le darían a los estados del Golfo ventajas poderosas en un conflicto futuro, tanto en su capacidad para defender de manera confiable su propio territorio, como en su capacidad para representar una amenaza de disuasión creíble contra futuras agresiones. Pero el Golfo Pérsico es un lugar muy particular donde los países tienen que lidiar con limitaciones específicas que la mayoría de los demás ni siquiera tendrían que considerar. Así que, antes de concluir el episodio de hoy, nos gustaría abordar esos desafíos directamente. El más obvio es la geografía, especialmente para los 3 estados más pequeños del Golfo: Qatar, Bahrein y Kuwait. De los 3, Kuwait es el más vulnerable de todos. Como muchos países pequeños, carece del territorio para retirarse ante una invasión terrestre, y a diferencia de los otros estados del Golfo, una invasión terrestre es una posibilidad real. Bahrein es mucho menos vulnerable porque atacar Bahrein hace que sea prácticamente imposible no atacar directamente a Estados Unidos, pero eso no pareció disuadir a Irán la última vez, ¿verdad? Qatar no enfrenta mucha amenaza de un ataque terrestre a menos que realmente haga enojar al resto del Golfo, de nuevo, pero también tiene muy poco territorio para esconderse o retirarse si lo necesita.
Pero cada uno de esos tres países puede fijarse en naciones en una posición similar, como Israel o Taiwán, naciones que priorizan su capacidad de represalia e imponer costos a un agresor antes de que ese agresor siquiera llegue a su territorio. En algunos casos está bien que un ejército sea desequilibrado y en unos pocos escenarios selectos es mejor que un ejército sea desequilibrado. Qatar, por ejemplo, en realidad no necesita los 100 tanques de batalla principales que ha encargado a Corea del Sur y Turquía, tanto como necesita un arsenal de misiles balísticos y drones que actualmente no posee. Cuando la adquisición de armas es principalmente una herramienta de diplomacia en lugar de autodefensa, ese tipo de compras tiene mucho sentido. Pero esa ya no es la realidad en Qatar ni en ninguna de estas otras naciones. No es la realidad en la que viven ahora. Luego está el tema de la población y, más importante aún, la proporción de la población que un país está dispuesto a aceptar como parte de su ejército. Tomemos a los Emiratos Árabes Unidos. La población total del país es de casi 12 millones, pero solo 1.4 millones, o alrededor del 12%, son ciudadanos emiratíes. La distribución de la población de Qatar es bastante similar. Los ciudadanos representan alrededor del 30% de la población en Kuwait y menos del 60% en Arabia Saudita, Omán y Bahrein, respectivamente. De manera comprensible, estos países generalmente evitan reclutar expatriados en sus fuerzas armadas si pueden evitarlo, pero eso deja un grupo de reclutamiento muy pequeño para apoyar la expansión militar en cada país. Y ese problema se agrava aún más por el hecho de que los ciudadanos en esos países generalmente disfrutan de un alto nivel de vida, y sin duda un nivel de vida que resulta más atractivo que la vida militar. Por supuesto, estos también son países con una gran cantidad de dinero a su disposición. Y cuando las naciones a lo largo de la historia son muy ricas pero no tienen suficientes ciudadanos para llenar sus fuerzas armadas, tienden a llegar a la misma solución. Mercenarios. Mientras que la mayoría del mundo es en general escéptica ante la idea de que los países dependan de soldados de fortuna, los estados del Golfo están bien acostumbrados a ello, aunque sea a una escala limitada. Los Emiratos, por ejemplo, tienen conexiones con organizaciones de mercenarios que reclutan de todo el mundo, especialmente de América Latina y África. Exoficiales militares de Estados Unidos y Europa a menudo reciben contratos muy lucrativos como asesores, mientras que migrantes y expatriados con salarios más bajos son reclutados para funciones de apoyo militar como mantenimiento, apoyo logístico o servicios de alimentación. Aunque cada uno de estos países podría querer mantener sus sistemas de armas y aviones de combate en manos de sus propios ciudadanos, pueden compensar otras partes de su carga militar general ampliando su dependencia de contratistas militares privados. Dependiendo de sus habilidades y experiencia, esos contratistas podrían operar defensas aéreas, manejar estaciones de radar o incluso servir en funciones de tropa en buques navales. Pueden hacer guardia, la guerra electrónica, las operaciones cibernéticas y una variedad de otras responsabilidades. Ya se cree que los estados del Golfo están reclutando activamente a extranjeros para desempeñar muchas de estas funciones, haciendo gestiones para establecer organizaciones de mercenarios e intermediarios que puedan conseguir soldados del extranjero. Según fuentes entrevistadas por Middle East Eye, están dando prioridad a los contratistas de países de mayoría musulmana como Pakistán y Egipto, mientras mantienen puestos especializados abiertos para expertos provenientes de Europa y otros lugares. Una conclusión hipotética de la guerra en Ucrania también podría ser especialmente útil para las Fuerzas Armadas del Golfo, ya que decenas de miles de veteranos de combate ucranianos dejarían el servicio militar en sus países de origen. Si pueden ser reclutados en contratos más cómodos en el extranjero, entonces traerán precisamente la experiencia en drones y defensa aérea que más necesitan los estados del Golfo. Tampoco los estados del Golfo necesitan reclutar exclusivamente a veteranos de combate. Uno de los desafíos poco valorados que ha traído la revolución global de los drones es el hecho de que los drones pueden ser operados por todo tipo de personas que normalmente no terminarían en el servicio militar. Los operadores de drones lejos de las líneas del frente no tienen mucha necesidad de cumplir con requisitos físicos, ya sea por su edad, sexo o capacidad. Tampoco tienen que enfrentarse a la idea de que estarían en riesgo de perder la vida. En cambio, pueden ser distribuidos a puntos de operación casi imposibles de rastrear en departamentos y otros lugares fáciles de ocultar, o llevados a búnkeres reforzados que las municiones iraníes no podrían penetrar. Si los estados del Golfo deciden ajustar su enfoque y almacenar drones de ataque de largo alcance, drones de suministro logístico, vehículos terrestres no tripulados, drones marinos y otras armas que puedan ser operadas desde lejos, entonces esos operadores de drones no tradicionales pueden convertirse rápidamente en un multiplicador de fuerza, ya sea que sean reclutados de la población ciudadana o de un grupo de expatriados y contratistas privados. Aún mejor, reducen aún más la necesidad de reclutar ciudadanos de los estados del Golfo para las funciones de combate de mayor riesgo, ya que compensan parte de la necesidad de operadores humanos y utilizan la tecnología de drones para llenar ese vacío. Por último, está el problema de la cohesión estratégica. Durante las próximas décadas, los emiratíes y los sauditas van a mantener su rivalidad. Omán va a intentar reafirmar su neutralidad estratégica. Bahrein va a aferrarse a la quinta flota de Estados Unidos tan fuerte como pueda, y Qatar probablemente va a hacer alguna tontería, sea lo que sea esa tontería.
Pero se caigan bien o no, cada uno de los estados del Golfo está más seguro si puede contar con los demás para la defensa mutua, o al menos si puede confiar en que sus vecinos no representan una amenaza activa. Cuando quieran competir, pueden hacerlo económicamente, tecnológicamente, diplomáticamente o, si de verdad es necesario, a través de conflictos por intermediarios en territorio ajeno. El Golfo Pérsico en sí y todas las naciones que dependen de él deben permanecer seguros sin importar lo que pase. De nuevo, ya ha habido algunos movimientos iniciales en esta dirección. A mediados de mayo, el Financial Times reveló que Arabia Saudita había propuesto la idea de un pacto de no agresión que sería firmado por todos los estados del Golfo, incluyendo Irán, basado en los acuerdos de Helsinki de 1975 entre las esferas de influencia estadounidense y soviética durante la Guerra Fría. La propuesta rápidamente obtuvo el apoyo de la Unión Europea y de la mayoría de los países del Golfo, aunque los Emiratos pronto surgieron como el país más propenso a disentir. Pero incluso si no se puede acordar un pacto total de no agresión regional, los estados del Golfo pueden beneficiarse al lograr el acuerdo de no agresión más amplio posible. La región también puede negociar acuerdos más específicos en los que todas las naciones puedan estar ampliamente de acuerdo. Por ejemplo, un pacto para respetar y ayudar a defender la neutralidad estratégica de Omán o un acuerdo para que todos acudan en defensa de Kuwait, ya que es el más vulnerable. Un estado del Golfo al que atacar en una invasión a gran escala. Bueno, concedamos eso. Sería inusual, en un sentido diplomático global, llegar a varios acuerdos separados y limitados para manejar temas específicos, en lugar de intentar formar pactos de seguridad más amplios. Pero la idea de que todos los estados del Golfo firmarían un pacto de seguridad regional en este momento es, como mínimo, poco plausible. Estas naciones están planeando competir. Están planeando divergir estratégicamente y eventualmente están planeando establecer superioridad unos sobre otros. Si lo único en lo que todos pueden estar de acuerdo es que su región debe mantenerse a salvo de una amenaza iraní u otra amenaza externa, entonces realmente tiene valor llegar a un acuerdo sobre ese principio, porque la alternativa podría ser nada. En los años y décadas por venir, los estados del Golfo van a tener que reconsiderar todo lo que pensaban que sabían sobre geoestrategia, diplomacia, disuasión y, sobre todo, poder. Pero su situación es resultado de las decisiones que tomaron después de décadas de una política militar que no tomó en serio al resto del mundo. Es imposible establecer una verdadera seguridad nacional solo firmando cheques, y ese malentendido llevó a los estados del Golfo a la llamada de atención de sus vidas. Pero ahora, esos países tienen un trabajo que hacer, y tenemos que admitir que ese truco de dinero infinito será de gran ayuda para lo que hagan después. Gracias por vernos.